¿Qué ha sido lo más duro que has encontrado en el terreno de la agresión sexual? Mira, yo creo que la investigación de trata en Ucayali ha sido una de las más duras en términos de acceso a campo. La navegación en el río y el acceso a los campamentos de manera ilegal ha sido un trabajo muy duro, un equipo, mi equipo de investigación, un equipo de gente muy, muy valiente para meterse a esos lugares por tanto tiempo, y además con una experiencia de terreno muy, muy sobrecogedora, claro, que nos ha costado mucho ordenar, ¿no? Finalmente academizar también, porque no es suficiente lamentarse, ¿no? Hay que ordenar el proceso y mostrar los resultados con precisión. Y en el terreno de la violencia sexual cotidiana, de esto que tú dices que está invisibilizado y que yo también lo creo, porque además cuesta conseguir los testimonios, ¿no es cierto?, de la gente que se atreva a relatar. Sí. ¿Qué es lo más crudo, violento que te ha afectado y que has encontrado? Es difícil porque creo que cada uno de los casos que han aparecido son tan duros como los otros, a pesar de la extensión y la gravedad. Y además, para no hacer amarillo el asunto y no contar casos obviamente individuales, o sea, cada caso es realmente aterrador. Sí, claro. Y nos obliga a indignarse. Eso es lo que yo más llama, ¿no? Y por eso te hemos invitado, Haris, porque yo creo que tú tienes que no solo estar en este programa, sino en todos los programas del Perú y decir lo que estás encontrando y además tratar de darnos algo de esperanza, porque finalmente, y esto te lo está preguntando, también te lo están preguntando en el Twitter, por ejemplo, Sancio 9 te dice, si has llegado a denunciar estos casos, por ejemplo, los de Ucayali, y además cómo llegaría a la justicia, cómo se frenaría, porque una cosa es lo que ustedes hacen, lo estudian, pero ¿y después qué pasa? La misión de las ciencias sociales no es directamente resolver problemas, pero sí entenderlos y comprenderlos, estudiarlos. Los casos que tienen una vía penal y que hemos reconocido y recogido, los hemos empaquetado, los hemos ordenado y lo hemos enviado a las instituciones, las autoridades competentes, como, ¿a quiénes los como indica mi protocolo de investigación, además. A la oficina del Sistema de Naciones Unidas que me compete y en ese entonces y a las instancias judiciales locales. En ese entonces y la Defensoría, el Ministerio de la Mujer. Directamente a Fiscalía. En estos espacios, ¿no? Cada uno ya somete sus propios mecanismos internos. Pero insisto, nuestra misión es documentar. Por supuesto, pero... Es muy difícil resolver un problema como este. Para terminar de responder lo que pregunta esta persona, es muy difícil que una niña de 14 años o un adolescente de 14 años a la mitad del río Ucayali, a 4 días de navegación del centro policial más cercano, a una denuncia. Y el centro policial más cercano no navega 4 días hasta ahí. Para ponerte, digamos, un poco en números. Me duele lo que dices porque al final muy difícil. Son mujeres, niñas cuesta decirlo, perdidas. Pero es muy difícil, ¿no? O sea, digamos, la justicia no va a llegar a... Si es que en el mundo urbano esto es difícil, en el mundo rural es peor. Por supuesto. Para que te hagas solamente una idea, al día pasa por el puerto fluvial maderero de Pucallpa alrededor de 5.000 embarcaciones pequeñas, medianas y grandes. Hay 5 personas en Capitanía Marina. No pueden controlar eso. No, es obviamente. Imposible. Adi Bedregal te pregunta, le parece muy interesante todo lo que estás diciendo y si tú tienes alguna idea o alguna propuesta, digamos, para solucionar el crimen, para solucionar esta violencia estructural. No. Ese es un problema. Nosotros, a mí me cuesta mucho referir a soluciones por 2 razones. Uno, porque la respuesta trillada es necesitamos soluciones integrales y solución integral es nada, ¿no? Cualquier cosa, es decir, hacer todo de hacer nada. En el Ministerio de Justicia. Sí, pero no en estos temas directamente. Pero qué contradicción, ¿no? Porque sentirás también mucha impotencia. O sea, si tú fueras ministro de Justicia, queda claro que ya habrías ido a Ucayali y habrías agarrado... No, porque hay otras vías y hay otras competencias, ¿no? Hay muchas instancias que tienen que participar en estos procesos. Y lo segundo, que es lo importante, es que, y a pesar de que no es una solución específica, sí creo que hay que pensar en estos temas, sobre todo en el tema de la delincuencia y el crimen regular en nuestro país, más como un fenómeno económico, menos como un fenómeno psicopatológico y de organización compleja criminal. En otras palabras, es un asunto de brechas, en muchos sentidos. Es un asunto de desigualdades, en muchos sentidos. El robo menor,
menudeo, los mercados informales, es un asunto de desigualdades económicas. Pero la pobreza no puede doméstica, justificar los delitos. Pero ojo, o sea, desigualdades no significa pobreza económica solamente, significa, con el tema de violencia sexual, son desigualdades entre varones y mujeres, son desigualdades entre adultos y niños, desigualdades estructurales que no hemos comprendido del todo. Y repito, porque no es un asunto de los pobres, es un asunto de toda la estructura social. Dos ejemplos puntuales. Uno, hay un sentido común que dice que los mercados informales, los mercados de objetos robados, son para los pobres. Eso no es cierto. Los mercados de objetos robados son para la clase media. Quien consume en esos mercados es la clase media. Claro. Quien consume iPhones y BlackBerry en las Malvinas es la clase media. De hecho, en un canal cercano a este, no es el 4, un canal cercano a este, hoy en la mañana había un comercial de la Cachina Fashion. Qué cosa. Sí, claro. Bueno, y ahí son tan cómplices de los ladrones los que compran, perdóname. El punto es, los mercados ilegales no son mercados para los pobres, son para la clase media. La clase media es la que alimenta este mercado. Los mercados de autopartes robadas no son mercados para los pobres. Son mercados de las clases medias y las clases altas. La violencia sexual no es violencia de los pobres, también es de las clases altas, y la corrupción es de los dos lados. Y ahí está más invisibilizado que nunca. No es un asunto de la pobreza. Estoy de acuerdo, por eso que no se malentienda tu postulado. Pero sí es un asunto de brechas, sí es un asunto de desigualdades, y sí es un asunto de inequidades. Muy bien, Haris. Y entonces, ¿cómo entendemos todos cuando de pronto en una protesta social, en una huelga, en un paro, un ser humano es capaz de tirarle un piedrón a otro, o de tirarle un ladrillazo, o quizás incluso de degollar y de disparar? Entonces, yo sé que me estoy yendo por la tangente para regresar a algo que te quiero preguntar, pero ¿cómo lo entendemos? O sea, me queda claro que las noticias de violaciones sexuales las psicologizamos o las tratamos de entender por lo que tú has dicho, y también me queda claro todo el robo ya, pero cuando tú ves a peruanos enfrentados a otros peruanos en una protesta y están matándose en nuestras narices, uno se pregunta, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es? ¿Es rabia desenfrenada? ¿Es la masa? ¿Son radicales que no piensan y que asusan a todos? ¿Qué es, Haris? No sé. No sabes, no tienes explicación para esa violencia. No conozco con precisión el tema de los conflictos sociales, no es mi especialidad, no he estudiado. Pero como antropólogo, ¿tienes alguna teoría personal? No, nosotros necesitamos dato empírico para poder construir teoría, no es preciso. Pero también recordemos el otro lado, ¿no? Es cómo es posible dejar a tantas personas sin alimentos. Por supuesto. Y por el otro lado, tantos años de gobiernos que no han solucionado los problemas de desigualdades y brechas. Señor. Y eso también es violento. Son todas esas cosas. Así es. No solamente la protesta. Porque es muy fácil decirle por qué protestas, pero qué hiciste también, ¿no? Bueno, terminó la entrevista, Haris, pero además déjame decirte que en el Twitter tienes muchas admiradoras, ¿no? Estoy que leo y leo aquí, bueno, tengo que decirlo, y te están preguntando, Melissa y no sé, Nati, que ¿tú eres soltero? Casadísimo. Chicas, lo lamento, está casada. Sí, porque mira, pero bueno, cuando salgas de acá, lees tu Twitter. ¿Estás en Twitter? No uso Twitter. Te preguntan, ¿no usas Twitter? ¿Por qué? No. ¿Te molesta? ¿Te incomoda? Hay mucha inversión de tiempo en el Twitter. Exacto, se puede perder el tiempo. Muy bien, Haris. Yo te felicito, gracias. de verdad. Eres un joven antropólogo que está haciendo cosas que hace tiempo se debieron de hacer. Mucho. Y en serio, qué bueno que estés visibilizando ante todos lo que este estudio. Si algún día, por favor, me puedes pasar el estudio de Ucayali, me va a encantar leerlo, de verdad. Lo publicamos en marzo. En marzo lo publican. Sí. ¿Con qué editorial? Vamos con Promsex y con la OIM. Qué bueno, qué bueno. Ojalá cuando lo tengas podamos mostrarlo aquí, te invitamos de nuevo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Era Haris Mujica, antropólogo, y vamos a regresar con Cecilia Chacón, la congresista fujimorista que también tiene muchas cosas que contarnos esta noche. Ya venimos.